Gloria sea a Dios, alabanzas a su nombre que nos presta la vida y la salud para continuar desenvolviéndonos en este mundo. Quisiera compartir con ustedes un comentario, en este caso, este comentario bíblico es acerca de los viajes del apóstol Pablo, de los 3 viajes del apóstol Pablo, que son muy importantes porque durante estos viajes fue que él fundó las iglesias que hoy conocemos, es decir, las iglesias, las cartas. Digamos, por ejemplo, él salía de viaje de Antioquía, de Seleucia. Esto es como una frontera entre Siria y Turquía, aunque él se mantenía mucho en Damasco. De hecho, ahí fue su conversión y estuvo algún tiempo, visitaba mucho la capital de Siria, que hasta hoy en día todavía es Damasco. Es importante hacer notar que, pues primero que todo, por decirlo así, el apóstol Pablo era un navegante, me atrevería a decir del corte de Cristóbal Colón. Se oye tal vez así impactante, pero por ahí va la cosa. Él viajaba distancias largas, muy largas, y de esa cuenta puedes esparcir el Evangelio eh, por toda, en Siria, bueno, en Siria, en Jerusalén, en Arabia, en Turquía. eh, Luego viene él en su segundo viaje, se tira para Europa. Él tenía una fuerte necesidad o predisposición a visitar las iglesias, digamos, bueno, en ese tiempo no habían iglesias, sino habían sinagogas en Asia. Y él quería ir a Asia, pero en su segundo viaje, pero el espíritu le dijo que no fuera a Asia. Entonces él tuvo un sueño donde un varón macedónico le dijo, ven acá. Entonces se tiraron para Europa, por Samotracia, y llegaron al primer lugar a la primera, digamos, al primer país que ellos llegaron de Europa fue a Macedonia. En Macedonia, la primera ciudad que llegaron fue a Filipos. Entonces, ahí por ahí vamos entendiendo ya de que hay una carta a los filipenses. Y esta Pablo la escribió después cuando pues él ya no estaba ahí, y no sé exactamente si Filipenses es una de las cartas que le llaman las cartas de la prisión, pero algunas de las que escribió cuando estaba en prisión. O sea, él experimentó la prisión debido pues a que había mucha actividad satánica pues por todas partes cuando él llegaba. Recordemos que en tiempos del apóstol Pablo ya se había iniciado lo que era el misterio de la iniquidad, y eso no es más hablando como relacionándolo con el hombre de pecado, el hijo de iniquidad. En este caso, la iniquidad es la tergiversación del mensaje de la gracia de Dios. Pues que el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, si viene otro predicándoles un evangelio distinto, o sea, yo les predicaba el evangelio de la gracia, les decía el apóstol Pablo,
les he predicado el Evangelio de la cruz, de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Pero si viene otro, predicando otro Evangelio que no sea ese, sea maldito. Y, y es lo que hoy en día, pues, podemos ver en las diferentes sectas, en las diferentes organizaciones religiosas que hemos dejado de, hemos, le hemos, hemos, le hemos dado importancia a otros temas. Y el tema de la sangre de Cristo se ha quedado en un segundo lugar, en un tercer lugar, en un cuarto lugar y en ocasiones hay hasta organizaciones religiosas que han omitido como su principal tema el sacrificio vicario de Cristo, que Él murió por la humanidad, no solo para redimirnos, sino para pagar el precio de la llegada de su Espíritu a nuestras vidas y convertirnos en templos del Espíritu Santo. Bueno, ese sería el espíritu del anticristo y de eso hay bastante hoy en día, camuflajeado de religión, camuflajeado de moral humana. Sin embargo, camuflajeado es el camino del fariseísmo, el camino de la autojusticia, ¿va? De que no hago esto, no hago aquello, aquello tampoco hago esto, hago aquello. Pero si nuestra fe no está puesta en la sangre de Cristo, aunque no hagamos, aunque nuestras conductas sean irreprensibles, aunque nuestras conductas sean intachables, si nuestra fe no pasa por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, estamos, estamos siguiendo el camino, en este caso, el camino de Caín. El camino de Caín, porque Caín siguió el camino del fariseísmo, porque en el sacrificio de Caín no hubo derramamiento de sangre, sino él ofreció el fruto de sus obras. Lo mejor de él era un labrador de la tierra y lo mejor que él había sembrado se lo ofreció a Dios. Pero esa no es la forma que Dios ha establecido para que nos acerquemos a Él. La única forma que Dios ha establecido y acepta es que haya sangre derramada en, el, en un altar del sacrificio. Por eso fue acepto el sacrificio de Abel, porque ahí sí hubo sangre derramada, porque esa era la sangre de Cristo, la sangre de la justificación. Entonces, este, cuando el apóstol Pablo llega, hermano, a esos lugares en su primer viaje, este, llega a Antioquía de Pisidia, dice, ¿verdad? Esta no es Antioquía de Seleucia. Por ejemplo, en su primer viaje él sale de Antioquía de Seleucia, que como les decía, era un puerto, lógicamente, ¿verdad? Él andaba, era un navegante, eh, eh, que es más o menos queda entre Siria y Turquía. Esa es Antioquía de Seleucia, pero él llegó a lo que hoy es Turquía y en aquel entonces había una región que se llamaba también Antioquía, pero era Antioquía de Pisidia. Y me llama poderosamente la atención la esencia del mensaje del apóstol Pablo cuando llega a Antioquía de Pisidia porque les dice,
y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados. Ahí está el tema de la justificación, es sumamente importante, hermano. No podemos eh, decir que estamos dentro de la palabra de la gracia de Dios, dentro de la gracia de Dios, si, si omitimos el tema de la justificación. Entonces, ese era el mensaje de Pablo en sus viajes. Era el mismo mensaje que él le dio a la iglesia de Antioquía de Pisidia, eh, que la justificación es por la gracia. Por eso en el versículo anterior dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, o sea, de Cristo, se os anunció perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, dice, en él, en Cristo es justificado todo aquel que cree. Eh, bueno, aquí ya Cristo ya había muerto y ya había derramado su sangre en la cruz, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el tema de Caín y de Abel, ellos cuando Abel derramó la sangre de los corderos, eso apuntaba hacia la cruz, era un símbolo de la sangre de Cristo. Y entonces, el apóstol Pablo tenía choques con todas las sinagogas, porque en ese tiempo no había iglesias, sino lo que habían eran sinagogas. Por ejemplo, cuando él llega aquí ¿cómo se llama? Por ejemplo, a Europa, a Macedonia, a Filipos, ahí clavos, a chocar con los fariseos, a chocar con los judaizantes, pues porque los judaizantes no aceptaban que la justificación ahora era solo y únicamente a través de la fe en la sangre que Cristo derramó en la cruz. Ellos querían seguir guardando ciertos puntos de la ley, ni siquiera de la ley, hermano, ni siquiera de la ley de Moisés, hermano. Ellos se habían pervertido tanto, hermano, los judaizantes, que lo que respetaban y lo que guardaban con mucho celo eran los escritos de los hombres, que eran eh, pues doctrinas extrabíblicas, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, esto es muy interesante, todos los viajes del apóstol Pablo y cómo él va fundando iglesias digamos, él tuvo que haber fundado iglesias de hecho había ya en Damasco, en Siria, o sea que Siria fueron los primeros que recibieron el mensaje de la gracia de Dios, hermano. Después él viajó cuando recién fue su conversión, viajó de Damasco, viajó a Arabia, de Arabia regresó a Damasco, después viajó a Jerusalén y entonces después, eh, como vemos aquí, pues viajó a las regiones de Turquía, porque recordemos que el apóstol Pablo tenía tres nacionalidades. Él era judío, era israelita ese de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín. Porque a la tribu de Judá incluía, cuando se decía la tribu de Judá, incluía la tribu de Benjamín. Entonces, el apóstol Pablo era de la tribu de Benjamín, pero también era italiano. Él tenía el jus gentius, no, el jus civile. Tenía personalidad jurídica. Es decir, que el apóstol Pablo, cuando él llegaba a otro país, o se le abrían las puertas, hermano, te acababa su ciudadanía y decía italiano. Un italiano tenía personalidad jurídica, gozaba de todos los derechos que tenía un ciudadano italiano, un ciudadano romano, porque su padre era italiano.
el resto de la humanidad, los que no, recordemos, lo digo pues porque era el imperio mundial el que estaba de pie en ese entonces. Y si alguien era italiano, se le respetaba donde quiera que llegaba. Pero el apóstol Pablo, el resto de la gente tenía un derecho que se llamaba el jus civiles. Ah, no, el jus gentius. Ese era el derecho de las gentes, pero que más que todo estaban al servicio del imperio romano. El imperio romano imponía qué se iba a hacer y qué no se iba a hacer, y si no se hacía, las sanciones muchas veces eran la misma muerte, pues. Entonces, pero también el apóstol Pablo era turco, porque él había nacido en Turquía, él había nacido en Tarso, en la región de, bueno, no recuerdo exactamente, pero él había nacido en Tarso, que es Turquía. Bueno, que Dios los bendiga grandemente y si Dios lo permite, podemos continuar en un próximo comentario hablando de los viajes del apóstol Pablo, que me llama poderosamente la atención porque es ahí donde él funda todas las iglesias que podemos ver en la palabra de Dios, que es la iglesia de, digamos que principia con Romanos. Él estuvo en Roma y luego le escribió a los romanos. Él viajó a Corinto, que es Grecia, eh, a todos esos lugares, Filipenses, que es Macedonia, que ya es Europa. Y así, claro, hubo muchas iglesias que él fundó y a las que no les escribió carta. Pero, pero sí llegó el mensaje. Como por ejemplo en el caso de la iglesia que es una de las 7 iglesias que están en el libro del Apocalipsis, que están en Asia, en Apocalipsis, de las 7 iglesias que están en Asia, que es la Odisea. Creo que ahí hay una carta en donde escribe el apóstol Pablo, no sé si es, no sé exactamente a qué iglesia es, pero le escribe una carta, creo que es a Colosenses y le dice, y quiero que esta carta la lean también, se la lean también a la iglesia de la Odisea, dice él. Mas, sin embargo, no hay una carta en la Biblia, en el canon judío, que esté dirigida, pues, bueno, que esté dirigida a la Odisea, excepto la del apóstol Juan, que aproximadamente como 40 años después, el apóstol Juan le escribe a la iglesia de la Odisea, que los que están en nosotros la iglesia actual, está en esa etapa de la iglesia de la Odisea. ¿Por qué? Porque ahora casi todos tienen dinero en la iglesia, pero están cometiendo un error. Están diciendo lo mismo que decía la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea dice, bueno, yo soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad. Entonces viene Dios y le dice, bueno, tú crees que eres rico, pues eres un desnudo, ciego, pobre, y así es, ¿no? Compra oro, le dice Dios, para que seas rico, el oro de la prueba, porque a través de la prueba sale el carácter cristiano, que es el oro de la fe. Que Dios los bendiga y en otra ocasión estaremos degustando y disfrutando de otro exquisito platillo de la presencia de Dios en este programa denominado Su Comentario Bíblico, la palabra de Dios presentada de forma diferente. Que Dios los bendiga.